licenciado César Ricaurte. Él es director de Fundamedios, Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios. César, muy buenos días, bienvenido. ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrenta el país, los ciudadanos, los medios de comunicación, los medios de opinión con respecto a esta ley de inteligencia que es parte ya del marco legal de Ecuador? Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Un enorme saludo para usted, para Rosana y para toda la audiencia de Antena 1 y de la ciudad de Cuenca. Bueno, como ustedes señalaban en la introducción a la entrevista, nosotros hemos señalado varias preocupaciones que se desprenden del contenido de este cuerpo legal que, como bien señalaba, ya está en vigencia. Nos preocupa profundamente que, por ejemplo, se autorice la interceptación de comunicaciones sin orden judicial previa, dejando esta facultad en manos de una autoridad política. Recordemos que la ley contempla la designación de un secretario, de un funcionario con rango de ministro designado directamente por el presidente de la República para que sea quien controle todo el sistema nacional de inteligencia, que es realmente lo que se crea con esta ley. De hecho, el nombre de la ley es Ley del Sistema Nacional de Inteligencia. Este Sistema Nacional de Inteligencia es controlado por un funcionario cuya designación es directamente señalado o propuesto por el presidente de la República. Es decir, es una autoridad que tiene absolutamente un control político, no tiene controles constitucionales ni judiciales. Este sistema, este funcionario, además puede obligar a las operadoras de telecomunicaciones a proporcionar información sobre sus usuarios sin la necesidad de una orden judicial, es decir, sin que un ciudadano sea previamente investigado, involucrado, sea considerado sospechoso de actividades ilícitas. Esta autoridad, este supersecretario, este superministro de inteligencia puede ordenar a las operadoras de telecomunicaciones que le entreguen información sobre cualquier ciudadano. Los fondos destinados además al Sistema Nacional de Inteligencia serán clasificados, y esto nos recuerda amargamente casos incluso que se remontan a los años 90, cuando se utilizaban los famosos fondos reservados de la Presidencia de la República en cualquier tipo de actividades, ¿no es cierto? Es el establecer que los fondos serán clasificados, que solo la Contraloría puede entrar a fiscalizar o a revisar estos fondos una vez ejecutados, y además sin tener acceso a información detallada sobre el uso de estos fondos, es dejar abierta la puerta a gastos absolutamente arbitrarios o incluso a una forma de corrupción. La ley autoriza además el uso de información confidencial en el marco de la seguridad nacional, pero claro, no establece de manera nítida, de manera clara, contundente, las finalidades legítimas de este tratamiento. La ley en sí misma consideramos que no es proporcional, no ha explicado con claridad la necesidad de las restricciones de derechos y libertades y de principios democráticos que establece. Nos parece absolutamente impropia de un sistema democrático el hecho de que se permita un uso amplio y poco definido de datos personales sin respetar principios de finalidad y proporcionalidad, incluso violando otros cuerpos legales como es la misma ley de protección de datos personales, Gustavo. César, muy buenos días. Ana, buenos días. Quizás aquí es importante hacer algunas reflexiones respecto de esta ley, porque no han sido pocos los comentarios, especialmente en redes sociales, aseverando que el que nada debe, nada teme, y que si la información está ahí, en nuestro celular, en nuestra computadora, en nuestros drives, en fin, y si alguien tiene acceso, no pasaría nada. Pero quizás la reflexión debe ir en el sentido de el uso que se puede dar a esta información, este acceso
arbitrario a la información personal del ciudadano, de periodistas, de políticos, de profesionales, y esto podría convertirse más bien en una forma de amenaza, una forma de hasta extorsión, digamos así, utilizando una palabra mucho más fuerte, el poder tener información de cualquier ciudadano y en cualquier momento. Así es, Rosana, ese análisis, ese dicho de que el nada debe, el nada teme, en el caso de situaciones de la aprobación de cuerpos normativos, legales, como el que estamos comentando, no cabe, es de una simpleza que ni siquiera vale la pena comentar, porque significa básicamente restricciones gravísimas de derechos constitucionales y de derechos fijados también en tratados internacionales. Y no es una defensa del crimen organizado ni de quienes están involucrados en actos ilícitos, por supuesto que no. Todos queremos que se combata con la mayor firmeza, pero respetando principios democráticos al crimen organizado. Sí, pero sí nos preguntamos sobre la proporcionalidad y necesidad de este cuerpo legal, debido a que, primero, en los mayores procesos legales que se llevan actualmente contra el crimen organizado ya son sustentados con base en la intervención de comunicaciones de jefes narcos, de acusados, incluso de gente que ocupó cargos públicos, ¿no es cierto?, y está siendo acusada de graves delitos. Y esto por la intervención legal, judicial, respetando principios constitucionales que ha hecho Fiscalía, ha hecho un gran trabajo elaborando estas investigaciones. Entonces, ¿por qué abrir indiscriminadamente el espionaje estatal a todos los ciudadanos? Una vez más, repito, sin necesidad de ningún tipo de acusación previa, ¿no es cierto? Es absolutamente desproporcionado esta normativa legal. Lo segundo es que definitivamente los sistemas de inteligencia en el pasado reciente, o sea, no nos vayamos muy atrás, en la época del Correato se utilizó ya el aparato de inteligencia para perseguir a periodistas, a líderes políticos, a líderes sindicales, a movimientos sociales, etcétera, etcétera. Incluso se utilizó el aparato de inteligencia, recordemos, para cometer delitos como el secuestro de ciudadanos, tal como está establecido en el caso, por ejemplo, en el caso Balda, ¿no es cierto?, que es un caso que espera a la justicia debido a que los perpetradores de estos delitos, los acusados, están prófugos de la justicia. Pero el aparato de inteligencia se ha utilizado de esa forma, no se ha utilizado para perseguir a delincuentes o combatir el crimen organizado. Lamentablemente, el aparato de inteligencia bajo control político, que ya lo hemos vivido, ¿no es cierto?, no nos estamos inventando nada, ya lo hemos vivido. Esto ha sucedido en el pasado reciente, pues se ha utilizado para perseguir ciudadanos, no para combatir el delito. Entonces, ¿quién nos garantiza, sin ningún tipo de control democrático, que esta ley que da unas potestades absolutamente desmedidas, desproporcionadas, a una autoridad nombrada directamente por el presidente de la República, le da un enorme poder para intervenir en las comunicaciones de cualquier ciudadano, repito, sin que medie ningún tipo de acusación previa, ninguna sospecha, ninguna investigación. Este problema universal que se produce con todos los ciudadanos, César, vayamos un poco a los temas periodísticos. Y hay un tema que es importantísimo, el de reserva de fuentes periodísticas. Sin excepción, todas las importantes investigaciones periodísticas que se han publicado en el mundo y que han tenido impacto en diferentes países han contado con fuentes periodísticas cuya reserva ha sido fundamental en la construcción de esas investigaciones. La importancia de la reserva de las fuentes periodísticas radica en la necesidad de proteger a quienes brindan información de manera confidencial, garantizando libertad de expresión, calidad de periodismo
y sobre todo respetando lo que es el derecho a la información. La reserva de fuentes es esencial para que el público tenga acceso a la información importante que de otra manera podría quedar oculta. ¿Cómo afecta a este aspecto esta ley? Bueno, la afecta de una manera sumamente grave en la medida en que, como venimos comentando, la ley abre de una forma absolutamente desproporcionada la posibilidad de que una autoridad política, que es este superministro de inteligencia, ¿no es cierto?, sea quien ordene de una forma arbitraria, sin ninguna orden judicial, ¿no es cierto?, que se espíe a cualquier ciudadano, incluyendo periodistas. Y esto ha sucedido una vez más en el pasado reciente. O sea, quienes han sido objeto justamente de las actividades de los sistemas de inteligencia que se han establecido bajo el control político del presidente de la República, como ha sucedido en el pasado reciente en el Ecuador, han sido precisamente periodistas, han sido gente que han estado investigando la corrupción estatal, que ha estado investigando casos incluso de delincuencia organizada. Y cabe señalar que en este país quienes han combatido de una forma frontal y absolutamente valiente es el periodismo, son los periodistas. Por supuesto, no todos, hay gente que ha estado, que en cambio se ha pasado al lado oscuro, ¿no es cierto?, al lado de los criminales, pero quienes han hecho real periodismo de investigación, pues esos han sido los que han revelado los casos que después Fiscalía ha investigado, justamente basándose en la intervención de teléfonos y en la explotación de aparatos de comunicación que estaban en manos de jefes del crimen organizado, o incluso, como digo, de gente que ejerció cargos públicos, pero que entró en actividades ilícitas. Entonces, eso ya se venía haciendo, ya había autoridades de la Fiscalía, en la justicia, que estaban interviniendo, que estaban actuando, ¿no es cierto? Y por lo cual nos preguntamos, ¿es necesario este tipo de leyes, abrir de una forma tan absolutamente tan abierta, tan indiscriminada, ¿no es cierto?, la actividad de los sistemas de inteligencia? Y, por supuesto, la afectación al trabajo periodístico es de forma directa, debido a que, como decimos, permite, sin vigilancia, sin control judicial, ¿no es cierto?, la intervención de las autoridades de inteligencia. Y amenaza también, por supuesto, el derecho de acceso a la información pública, establece cero transparencia, un principio de cero transparencia, o sea, todo lo contrario de lo que debería ser una ley democrática, ¿no es cierto? El sistema de inteligencia, pues, establece, o la ley establece, que el sistema de inteligencia tiene cero transparencia en fondos y en operaciones. No, básicamente no rinde cuentas a nadie más que al propio presidente de la República. Esto además, César, podría llevar a una especie de censura previa respecto de las acciones o ya la práctica, en este caso, periodística. Poner una serie de limitaciones además en las investigaciones, en lo que se difunde. Así es, Rosana. Claro, si no sabemos si un periodista puede ser espiado simplemente porque está investigando al poder, porque hace denuncias sobre las actuaciones de las incorrecciones o las posibles incorrecciones de funcionarios, etcétera, etcétera, pues puede ser susceptible perfectamente de intervención de sus comunicaciones, y eso puede efectivamente generar un efecto de autocensura, un chilling effect que se conoce en el mundo anglosajón, ¿no es cierto? Ese efecto paralizante que puede tener estas actividades, estas acciones del poder público, acciones arbitrarias y poco democráticas del poder político. ¿Y qué decir, César, sobre ese otro problema que en general los sociólogos dicen rompe el tejido social? Incrementa la desconfianza entre los propios ciudadanos, entre los vecinos eventualmente,
entre miembros de una propia familia es obligación que se adquiere por parte de los ciudadanos y es atribución que obtiene la autoridad para solicitar a cualquier empresa o ciudadano, personas naturales o jurídicas, a proporcionar datos requeridos por el sistema de inteligencia y con plazos mínimos de 2 días, incluyendo información clasificada. Esto se ha dado en países totalitaristas. Hay por allí esa gran película La vida de los otros, que describía la situación en Alemania Oriental con esa policía secreta, la Stasi. Esto lo que hace es, de alguna manera, devaluar a la sociedad, atentar contra sus valores más íntimos, más delicados. Absolutamente, Gustavo, y es algo por lo cual yo creo que la población, los ciudadanos ecuatorianos no votamos. Definitivamente, si algo se votó el pasado 13 de abril, es justamente contra la posibilidad de que un proyecto autoritario se volviera a instalar en el país. Y este proyecto de ley tiene una vertiente absolutamente autoritaria. No tiene ninguna credencial democrática, no es necesario, no es proporcional, no cumple ningún requisito que establecen los tratados internacionales, las cortes internacionales, para saber si un cuerpo legal, en este caso una normativa, restringe de una forma justa y necesaria libertades y derechos ciudadanos. En este caso no se cumplen esos requisitos y estamos ante una ley de corte autoritaria, además aprobada de una forma absolutamente poco consensuada, sin ninguna consulta con, con ningún sector ciudadano, ni con la sociedad civil, ni con sectores más amplios. Se ha aprobado corriendo, llamémoslo así, en Asamblea Nacional a pocos días, a casi un mes y un poquito más de establecido un nuevo, de posesionado el nuevo gobierno, o menos incluso, menos de un mes, a pocas semanas, y realmente nos llama poderosamente la atención que esa sea la prioridad del gobierno, que una ley de este corte autoritario, poco democrático, sea la prioridad número 1 para un gobierno que fue reelegido en las urnas justamente como una carta de presentación o de freno frente a proyectos autoritarios. Esto realmente es traicionar, y lo decimos claramente, es traicionar la voluntad popular establecida en las urnas del pasado 13 de abril. ¿Y hasta dónde va, César, el problema de atentar contra el secreto profesional? Aquellas informaciones que son de dos partes, entre el profesional y el paciente, o el profesional y el cliente. El caso de médicos, psiquiatras, abogados, psicólogos, incluso decía uno de los asambleístas de aquí de la provincia de La Suay, podría intervenirse en temas dogmáticos. Decía que el contenido de una confesión ante un sacerdote podría ser requerida por la autoridad. Bueno, la ley deja abierta realmente a que se establezca cualquier tipo de espionaje sobre las comunicaciones, sobre las actividades de cualquier ciudadano sin orden judicial previa. En esto hay que ser enfáticos y hay que reiterarlo, porque si un ciudadano está involucrado en un proceso judicial, es sospechoso de actividades ilícitas, pues es evidente que fiscales y jueces deben intervenir y deben tomar las medidas apropiadas para que se puedan recoger las pruebas que posibiliten la detección de un delito, ¿no es cierto? Eso es claro y eso nadie se opone a eso. Pero en este caso estamos ante una situación en la cual una autoridad política puede ordenar de una forma absolutamente indiscriminada, sin necesidad de acusaciones previas, que se ejerzan actividades de espionaje sobre cualquier ciudadano en cualquier momento y bajo cualquier formato, ¿no es cierto? En cualquier actividad, sean esto espionaje electrónico, de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, realmente estamos, por eso decimos, ante una ley que en un sistema democrático es absolutamente desproporcionada y tiene una vertiente autoritaria.
Ahora, César, un poco la pregunta es qué hacer. Se ha hecho un llamado desde Fundamedios a la Defensoría del Pueblo, quizás también a organizaciones y organismos de carácter internacional. La Corte Constitucional podría intervenir, emitir tal vez algún dictamen, un pronunciamiento al respecto. ¿Qué se puede hacer y qué es lo que al menos desde Fundamedios se ha planteado? Bueno, nosotros queremos justamente coordinar acciones con otras organizaciones de la sociedad civil que se han pronunciado frente a la aprobación de esta ley, ¿no es cierto? Han alertado sobre las consecuencias, sobre su vertiente poco democrática, justamente para iniciar acciones ante la Corte Constitucional. Creemos que es evidente que esta ley transgrede, viola principios constitucionales y derechos democráticos, principios democráticos y derechos ciudadanos. Entonces, el próximo paso debería ser justamente el iniciar acciones ante los jueces constitucionales, ¿no es cierto?, ante la Corte Constitucional o el camino legal que decidan los juristas. Yo no soy jurista, pero es evidente, hemos consultado, que esta ley viola principios constitucionales y debe ser demandada justamente por violación a la Constitución. Tiene que actuar un tercero, tienen que actuar terceros. Pues ayer conversábamos con un constitucionalista y señalaba que esta ley que fue generada por el Ejecutivo pasó prácticamente sin mayores observaciones en sus aspectos más delicados por una asamblea dócil, además con una muy baja capacidad de debate. Al retornar esta ley aprobada al Ejecutivo, el Ejecutivo, como es su propia ley, no objetó tampoco ningún aspecto constitucional y se da la situación que una ley ya aprobada no es objeto de una actuación de oficio de la Corte Constitucional. Alguien tiene que excitarlo. Así es, y yo creo que evidentemente desde la sociedad civil vamos a actuar. Como digo, espero que podamos coordinar acciones con otras organizaciones que se han pronunciado, pero si no es así, Fundamedios estará, como lo ha hecho desde su nacimiento, estableciendo las acciones oportunas frente a los posibles abusos del poder y normativa que viola, como digo, principios democráticos y derechos ciudadanos. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, César. Muchísimas gracias, Gustavo, por esta conversación. Rosana, un saludo y también para toda la audiencia. El licenciado César Ricaurte es el director de Fundamedios, Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios.